Esto no es Pressing Catch. Bueno, sí lo es, pero resulta que ese nombre nunca existió. Lo inventó una cadena de televisión y con ese nombre inventado convirtió a estos muñecos de plástico en los juguetes más deseados de toda una generación. ¿Cómo es posible que un nombre falso cree una cultura real? Y eso es exactamente lo que te voy a contar. Estos juguetes estaban en mi casa desde que tengo uso de razón. Y no eran míos, eran herencia de mis hermanos mayores. Ese sistema de transmisión de juguetes que no pedías, pero que tampoco ibas a rechazar. El Big Box Man. A ese policía le tuve mucho cariño de pequeño, porque le llamaba papá. Probablemente por la barriga. Y sé que muchos de vosotros tendréis vuestra propia versión de esto. Ese juguete que apareció en casa sin que nadie supiera exactamente de dónde venía, heredado de un hermano o de un primo o de un vecino y que acabó siendo uno de vuestros juguetes favoritos. Cuéntamelo en los comentarios. Luego llegó la tele. Y ahí fue cuando todo esto se convirtió en algo más grande. Las mañanas del fin de semana con esas peleas imposibles, esos personajes de otro planeta y Hulk Hogan arrancándose la camiseta. Por encima de todo eso, había dos señores con micrófono que lo convertían en algo completamente distinto a lo que era su país de origen. Dos señores que, sin saberlo, estaban rediseñando la historia. Pero ahí viene la pregunta que nunca me hice de pequeño. ¿Pressing Catch? ¿Qué demonios significa Pressing Catch? Porque ningún otro país del mundo lo llamaban así. Y la respuesta, cuando la descubrí, me dejó con la boca abierta. Estamos en 1990, en España. Hasta ese año solo existía la televisión pública, básicamente un canal del Estado, sin competencia, sin alternativa, y en marzo de ese mismo año nacen los primeros canales privados. Uno de ellos es Telecinco, una televisión nueva, sin historia, sin audiencia fija, que necesitaba llenar horas y conquistar a la gente. Y alguien decide apostar por un programa de lucha libre americana de la WWF, la World Wrestling Federation, la misma que vosotros conocíais en vuestros países como la WWF o simplemente como Wrestling. El problema, ¿cómo lo llamas para el público español? Porque Telecinco tenía una norma interna, llamaba Pressing a todas sus retransmisiones deportivas. Pressing fútbol, Pressing boxeo, y cuando llegó la lucha libre americana, alguien en una reunión dijo ¿Pressing qué? ¿Pressing wrestling? Suena raro. ¿Wrestling lucha libre? Demasiado largo. Y alguien, en algún despacho, dijo Pressing catch. Catch era un término que se usaba en Francia para referirse a la lucha libre. No en España, no en América, en Francia. Alguien lo tomó prestado y lo pegó detrás de Pressing, y con eso bautizó a toda una generación. Millones de niños españoles crecieron pensando que eso era el nombre oficial del deporte, que así se llamaba en todo el mundo, que en América, en Japón, en todos lados lo llamaban Pressing Catch. Pues no, solo aquí, solo nosotros, solo en esas mañanas de sábado y domingos frente al televisor. Pero aquí viene algo que os va a sorprender todavía más, porque el nombre inventado era solo el principio. ¿Sabéis cómo se llama este señor? Hulk Hogan. Ese sí era su nombre real de luchador, pero el resto ya no tanto. Héctor del Mar, locutor argentino que también comentaba partidos de fútbol en Latinoamérica, y su compañero español José Luis Ibáñez no se limitaban a traducir los nombres de los luchadores, los reinventaban, en directo, con una creatividad que hoy levantaría los derechos de autor. The Ultimate Warrior se convirtió en el último guerrero, no porque Ultimate significaba último, significaba definitivo o supremo, pero último sonaba mejor. Así que así se quedó. The Bushwhackers, dos tipos que entraban al ring balanceando los brazos como aspas de molino, se convirtieron en los sacamantecas. Los sacamantecas, sí. El propio José Luis Ibáñez reconoció años después, en el libro Titanes del Ring, que en España no había entonces demasiado conocimiento del inglés, y que así le resultaba más fácil narrar los combates. Sencillo, honesto y absolutamente genial. Y funcionó. Vaya que sí funcionó. Héctor del Mar y José Luis Ibáñez acabaron comentando en directo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, uno de los pabellones más grandes de España, como parte del equipo oficial de la WWF en 1991. British Bulldog contra Terremoto Earthquake, todo esto a partir de ahora en Pressing Catch de Telecinco. Y ahora, si nos lo permitís, nosotros nos vamos a sentar y a vosotros os dejamos con este pabellón absolutamente abarrotado. ¿Cuánta gente, Héctor? Uy, 17.400 personas viviendo intensamente el Pressing Catch a través de la pantalla espectacular de Telecinco. Sin más dilación, nos vamos al centro del ring. Esos dos señores habían llegado tan lejos como sus apodos inventados.
Incluso la empresa americana los reconoció como suyos. Y ahora os hago una pregunta que define de qué lado estabais, aquí en España y en cualquier parte del mundo donde se viera wrestling. ¿Hulk Hogan o el enterrador? ¿O eres del héroe rubio que arrancaba la camiseta gritando Hulkmanía? ¿O eras del tipo negro que entraba al ring con una música que ponía los pelos de punta? Yo tenía claro el mío, y no era el rubio. Y ahora hablemos de los juguetes, porque hay algo que no se dice suficiente. Hasbro, la misma empresa que fabricaba los Transformers y el Monopoly, lanzó 11 series de figuritas de la WWF. En España solo llegaron las 4 primeras. Las 7 restantes nunca entraron en las tiendas, no porque no fueran buenas, sino porque el canal dejó de emitir el programa en 1994. El mercado se saturó y la WWF estaba en plena guerra interna con su competidora americana WCW. Sin embargo, esas 4 primeras series bastaron para que estos muñecos de 11 centímetros se convirtieran en el objeto de deseo de toda una generación, en algo que tenías o que querías tener. En España, en México, en Argentina, en Colombia, allá donde llegaron estos muñecos, generaron la misma conversación. ¿Cuántos tienes? ¿A quién tienes? Yo creo, y lo digo sin ninguna duda, que los juguetes de wrestling son los más importantes que se vendieron en los 90. No fueron los más sofisticados ni los más caros, pero sí los que más conversaciones generaron en el patio del colegio. Bueno, quizás no tanto como Pokémon, vale. Los videojuegos llegaron después. En la PlayStation 1 ya había juegos de wrestling, que eran otra cosa. Pero esa magia del muñeco físico, de cogerlo con la mano y montarte tus propios combates en la alfombra del salón con una música sonando en tu cabeza, eso no lo reproduce ninguna consola. Y si tenías el ring, ya era otra historia. Así que dime, ¿erais más de los muñecos o de los videojuegos? Pressing Catch no era el nombre real. Los sacamantecas no era el nombre real. El último guerrero no era el nombre real. Casi nada de lo que queríamos saber de aquel mundo era estrictamente correcto. Y aún así, todo era completamente real para nosotros. Eso es lo que consiguieron una televisión recién nacida y 2 locutores que se lo pasaban tan bien como nosotros viéndolo. Crear una cultura paralela, específicamente española, específicamente nuestra, y que no existiera en ningún otro país del mundo exactamente igual. En América veían la WWF, en Francia veían el Catch, en Japón veían Puroresu. Nosotros veíamos Pressing Catch, con el Poli Loco, los sacamantecas, el marinero tarugo, el último guerrero, y años después, cuando volvió, y llegaron los que fueron los luchadores de nuestra adolescencia. Big Show, Rey Mysterio, John Cena, Randy Orton, Batista. Otra generación, el mismo enganche. Y si estás viendo esto desde México, desde Argentina, Colombia o desde Chile, seguramente vosotros también teníais vuestra propia versión. Otro nombre, otros apodos, otro locutor, que hacía que todo sonase diferente. Y eso es lo bonito de esto. No era el producto global, era nuestro, de cada uno. Así que venga, dime, ¿cuál era vuestro luchador favorito? Y si eres de fuera de España, cuéntame cómo lo llamaban en tu país.